Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Hoy traigo una historia que está dando mucho de qué hablar. Beren Saat rompe el silencio y habla por primera vez sobre su apasionado romance con Quan Tatlito en su entrevista exclusiva para la portada de Vogue Italia. Desde hace semanas, las redes sociales estaban llenas de rumores, fotos borrosas y mensajes misteriosos entre los dos actores turcos más admirados. Pero ahora, por fin, Beren ha decidido contar su versión de los hechos. Y lo hizo a lo grande, en una sesión fotográfica espectacular en Roma, bajo el lente de uno de los más prestigiosos fotógrafos de moda. No planeé hablar de esto, pero creo que el silencio también puede ser malinterpretado, confiesa Beren con una sonrisa en los labios mientras posa entre los majestuosos jardines de una villa italiana. Quan ha sido una parte muy importante de mi vida, y negar eso sería mentirme a mí misma. El periodista de Vogue Italia no pudo evitar preguntarle directamente, ¿estás diciendo que todavía hay amor entre ustedes? Beren guardó silencio por unos segundos, miró hacia el horizonte y respondió, el amor nunca desaparece por completo cuando fue real. Esa frase bastó para que la entrevista se volviera viral en cuestión de minutos. Según fuentes cercanas, la relación entre Beren y Quan habría comenzado hace varios meses durante un rodaje en Capri. Se dice que la química entre ellos era tan fuerte que el equipo de producción tuvo que repetir varias escenas porque los dos parecían demasiado naturales. Un miembro del set confesó, era imposible no notar la tensión entre ellos. Cuando se miraban, todo el mundo se quedaba en silencio. Lo que más sorprendió fue que Quan también hizo declaraciones sutiles en sus redes sociales. En una de sus publicaciones recientes, escribió, algunas historias no necesitan guión, solo verdad. Los fans inmediatamente lo relacionaron con Beren. Los comentarios se llenaron de mensajes como, sabemos de quién hablas, Quan, y, el amor está en el aire. Durante la entrevista, Beren también habló sobre los desafíos de mantener una relación bajo los reflectores. La fama puede distorsionar todo, explicó. A veces, las personas quieren escribir tu historia por ti. Pero esta vez, quiero contar la mía. No quiero esconder lo que siento. Los rumores indican que ambos actores habrían coincidido nuevamente en Estambul hace unas semanas. Una fuente cercana a la pareja aseguró, fue una reunión muy emocional. No se trataba de reconciliarse oficialmente, sino de hablar con sinceridad. Había lágrimas, sonrisas, recuerdos. Parecían dos personas que se entienden sin palabras. Lo que más conmovió a los seguidores fue una parte de la entrevista en la que Beren dijo, Quan siempre me hizo sentir que el amor podía ser sencillo, incluso en medio del caos. Quizá por eso nunca lo he olvidado. Sus palabras conmovieron a miles de fans que aún recuerdan la química entre ellos desde su colaboración en la pantalla. Beren continuó reflexionando sobre la intensidad de aquella conexión artística que trascendió las cámaras. A veces, los personajes que interpretamos nos abren puertas a emociones que creíamos dormidas, confesó. Con Quan, cada escena tenía una energía distinta, casi mágica. No sé si fue destino o coincidencia, pero cada mirada, cada silencio, tenía un peso que iba más allá del guión. Las imágenes de la sesión en Roma mostraban a Beren con un vestido de seda color marfil, caminando entre columnas antiguas, mientras el viento jugaba con su cabello. El fotógrafo italiano, Alessandro Moretti, describió el ambiente como una sinfonía entre melancolía y deseo. Beren no posaba, sentía, dijo. Era como si reviviera cada recuerdo enfrente del lente. Por su parte, Quan, aunque más reservado, fue visto en un evento de cine en Estambul usando una chaqueta de cuero negro que los fans rápidamente identificaron como la misma que llevó en el rodaje de Capri. Los rumores no tardaron en multiplicarse, algunos aseguraban que aún mantenían contacto a través de mensajes privados, otros decían que habían sido vistos juntos en un pequeño café frente al Bósforo. En las redes sociales, la historia se convirtió en un fenómeno viral. Los hashtags #Beren y #Amor sin guión alcanzaron millones de visualizaciones.
Fanáticos de todo el mundo comenzaron a compartir clips de sus escenas más icónicas, editadas con música romántica y frases de la entrevista. Incluso celebridades internacionales comentaron sobre el tema, destacando la elegancia con la que Beren abordó una historia tan personal. Sin embargo, no todo fue glamour. La actriz también habló sobre los momentos difíciles. El precio de la sinceridad puede ser alto, reconoció. Cuando decides abrirte, sabes que estás dando un pedazo de tu alma. Pero he aprendido que callar duele más que hablar. Su honestidad resonó profundamente entre sus seguidores, quienes la aplaudieron por mostrarse auténtica en una industria donde muchas veces se impone la perfección sobre la verdad. Una parte particularmente emotiva de la conversación giró en torno al futuro. Cuando le preguntaron si imaginaba un reencuentro profesional con Juan, su respuesta fue tan ambigua como poética: nunca digas nunca. Las historias verdaderas encuentran su camino, incluso cuando creemos haberlas cerrado. Los rumores sobre un nuevo proyecto que podría reunirlos en pantalla no tardaron en surgir. Medios italianos y turcos afirmaron que una famosa directora europea estaría interesada en contar una historia inspirada en su romance imposible. Aunque ninguna de las partes lo ha confirmado, la idea ha generado una ola de expectativas entre los fanáticos del cine turco. Mientras tanto, Beren continúa enfocada en su carrera internacional. En la entrevista mencionó que está preparando un nuevo papel en una producción que se rodará en París el próximo año. Es un personaje que habla del amor maduro, de las segundas oportunidades, adelantó con una sonrisa enigmática. Cerca del final, la actriz compartió una reflexión que dejó a todos en silencio: he comprendido que amar no siempre significa estar juntos. A veces, el amor se convierte en respeto, en gratitud, en arte. Lo importante es que te inspire a ser mejor. Las últimas líneas del artículo de Vogue Italia describen a Beren mientras observa el atardecer romano, con la mirada serena y el corazón abierto. El periodista concluye: quizá no sabemos si esta historia tendrá un nuevo capítulo, pero lo que es seguro es que el público ya está listo para leerlo. Y así, el misterio entre Beren Saat y Juan Tattoo sigue vivo, flotando entre la realidad y la leyenda. Una historia de amor, arte y destino que demuestra que algunas conexiones son demasiado fuertes como para desaparecer por completo. ¿Y tú, qué piensas de este inesperado reencuentro entre Beren Saat y Juan Tattoo? ¿Crees que el amor puede renacer después de tanto tiempo? Cuéntamelo en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más noticias exclusivas del mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo video.